Hoy hablamos con Xavier Azcargorta, exjugador de las canteras del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad. Aquí en España entrenó a equipos como el Español. De hecho, allí entrenó a los 29 años en Primera División. Después pasó por otros clubes, por otros países y por otros continentes. De hecho, hizo historia con la selección boliviana en el Mundial de 1994, cuando se clasificó por primera vez en su historia. Hoy hablamos de todas estas experiencias y de mucho más. ¿Qué recuerdos tienes del fútbol de tu infancia? Si te digo tu infancia y fútbol, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es el Colegio Seminario de San Francisco Javier, en Navarra. Era un internado de jesuitas. Y nosotros, por tradición, tanto yo, y lo digo por orden cronológico, como mi hermano, 3 años más joven, que jugó hasta en segunda división, estuvo muchos años en la Real, en los filiales, éramos de familia pelotasale, o sea, mi padre jugaba pelota. Y claro, se cambió de deporte porque cuando los hijos empezamos a jugar a fútbol, pues obviamente él también se cambió. Pero en Javier, yo recuerdo, yo me rompía mucho los brazos. Era porque había crecido muy rápido y me luxaba fácil. Entonces pasé de jugar de portero o de arquero, como se dice por aquí, a jugar de jugador de campo. Y resulta que no era tan malo. Y tenía en el curso, que luego, aunque era un año mayor que yo, Salva Iriarte, el que luego fue jugador de la Real Sociedad y además entrenador de la Real. Y este Salva Iriarte, más tarde jugamos juntos en la Real Sociedad Juvenil y además se casó con una prima mía. O sea, realmente Todo hemos queda en sido familia. como de familia, ¿no? Y ahí es donde empecé pues a destacar un poco en el mundo del fútbol, hasta el punto que cuando me ficha la Real Sociedad Juvenil ya empiezo a ganar mi primer dinerito, nos pagaban en un sobre, yo le daba el sobre a mi mamá porque, claro, tampoco teníamos muchos recursos de sobra, y la ilusión que tengo, el sueño que tengo es de estar orgulloso, satisfecho con mi bolsa que ponía Real Sociedad de Fútbol para ir al tren, para ir a los entrenamientos. Jugábamos muy temprano el domingo por la mañana, para lo cual íbamos a dormir a San Sebastián, a una pensión que tenía la Real, y ahí coincidía con Iriarte y nos contábamos nuestras cosas, hasta que ahí descubrí que con la chica con la que él andaba era mi ¿Era tu prima, prima? Itziar. Y ahí, bueno, pues empezamos a... Ese es un poco el recuerdo que tengo, que siempre fue la contradicción, porque también jugábamos bastante bien a la pelota. Incluso yo representé a mi pueblo en un campeonato interpueblos que se jugaba allá en el País Vasco. Pero mi padre se fue con sus hijos al fútbol y volvió a la pelota cuando nosotros dejamos de ser futbolistas jugadores, porque yo muy jovencito Sí. me fui a Bilbao porque yo quería estudiar medicina y no había medicina en San Sebastián. Entonces el Athletic Bilbao se enteró de que yo había ido a estudiar a Lejona, entonces a la universidad, a la Facultad de Medicina, y fiché en el Bilbao Athletic, que es donde tuve la lesión grave por la que me tuve que retirar del fútbol activo como futbolista. Y entonces decidí, antes de hacerme futbolista viejo, hacerme entrenador joven. ¿Y Esa cómo fue es la... para un niño del País Vasco jugar en los dos grandes clubes del País Vasco? Porque supongo que será algo muy especial y de lo que se aprende Sí, muchísimo. era muy especial, pero yo jugué en las categorías inferiores, por lo tanto no tuve ese... A ver, hay una cosa increíble conmigo en el fútbol profesional. En categorías inferiores jugué en los dos, pero en ya categorías profesionales
no he entrenado a ningún equipo profesional del País Vasco, a ninguno, ni siquiera a los Asuna o al Alavés o al Athletic Bilbao, o a la Real o al Eibar, no, ninguno de esos. Siempre me fui de muy joven a Tarragona, al Nasti de Tarragona, que tengo un recuerdo espectacular de Tarragona un año, y de ahí di el salto ya al Español de Barcelona. ¿Y es una espinita tuya el no haber podido entrenar en tu tierra? No, sencillamente no se ha dado. Sencillamente creo que no se ha dado y punto, ¿no? Pero Entonces, supongo que todo pasa por algo, ¿no? Porque luego llegaste, después de varias experiencias, pero entrenaste muy joven en primera división con el Español, ¿no? A los 29 años. exactamente, o sea, sí, fue muy joven, tuve un inicio con 29 años, en el año 83, el debut con el Español, como primer entrenador, y a partir de ahí 3 años en el Español y seguí hasta que no he parado, ¿no? Pero sí estuve en un periodo electoral en la Real Sociedad de San Sebastián con un candidato para que yo fuera director deportivo, no entrenador, director deportivo. Pero hubo muchos líos, muchos aspectos, bueno, en definitiva, no pongamos excusas, no se ganó. Entonces, fue Astiazarán el que siguió de presidente de la Real y no hubo más. Ese fue, podemos decir, mi mayor acercamiento al fútbol profesional como profesional en mi historia, ¿no? Pero por lo demás, siempre he estado trabajando fuera Y bueno, de mi casa. una de las cosas que más se te reconocen a ti es ese talento especial para descubrir a nuevos talentos. Quizá por ello también quisieron tantearte como director deportivo en la Real. Yo creo que no. A ver, yo más que por descubrir talentos nuevos o buenos, ha sido por trabajar con gente joven. Nunca he tenido ningún problema para trabajar con gente joven. Entonces, yo creo que de la misma forma que considero que la juventud es una cualidad sobrevalorada, la misma forma pienso que la juventud tampoco tiene que ser ningún obstáculo. Claro. Es decir, cuando por algún jugador dice, no, es que es muy jovencito. No, ¿y qué? Si está jugando bien y hoy en día con 16, 17 años ya la gente tiene un desarrollo físico y mental espectacular, ¿y por qué no va a jugar? En ese sentido sí que siempre he tenido esa facilidad, por decirlo de alguna forma. Pero el tema de la Real Sociedad en su día y el de director deportivo fue no por amistad y relación personal con el que iba de candidato, que era el cardiólogo, el doctor Gallo. No era más. ¿Y cuál es la receta para, me comentabas que te gusta o que tienes facilidad para trabajar con gente joven? ¿Cuál es la receta para conducirlos o llevarlos por el buen camino sin que se pierdan? No hay recetas, ni en el fútbol ni en la vida. O sea, y ahora en esta época que estamos de cuarentena, menos todavía. Es decir, tú y yo podemos tener la misma enfermedad y a los dos nos dan la misma medicina, es decir, la misma receta. Y resulta que a ti te cura y a mí no solamente no me cura, sino me da alergia. Pero ¿cómo? Si es la misma receta y es la misma enfermedad. Sí, pero somos enfermos distintos. Claro. Entonces eso es lo que pasa en el fútbol. O sea, cada jugador, cada persona que está en el fútbol tiene su propia forma de ser. Y es uno de los problemas que quizá yo creo hacia el que vamos y tenemos que corregir. Y quizá esta cuarentena nos venga muy bien, que es que estamos olvidando un poco la condición humana de las personas. Entonces, claro, en el fútbol estaba pasando, o sea, en el fútbol yo por lo menos veía desde fuera que los intermediarios, los empresarios,
mucha gente alrededor del fútbol estaba ganando al fútbol. Y lo que antes hacíamos entre dos personas, ahora se hace entre 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo se está como diría yo, como olvidándose un poco de la condición humana del futbolista. Entonces, hay casos que antes no se daban. Por ejemplo, que un jugador no lo hagan jugar porque termina su contrato este año y le quieren renovar. Y él no quiere porque quiere quedar libre al terminar el contrato. Entonces hay una orden hacia el técnico para decirle, oye, este no juega, hasta que renueve el contrato. O sea, hay cosas que a lo mejor nos estamos olvidando un poco de la condición humana del protagonista, que en este caso es el futbolista. Nos hemos empeñado entonces un poquito en aplicar normas generales cuando estamos hablando de egos individuales y de personas diferentes, como comentábamos. Sí, lo que pasa que es una tendencia. Yo hay una frase que repito muy a menudo, que es que al fútbol se juega como se vive. Entonces, el estilo de vida marca mucho el fútbol de un país. Entonces, en ese sentido, se estaba yendo hacia una generalización. Y no nos podemos olvidar que sí, se juega un equipo contra otro equipo, sí, formado por 11, sí, pero son 11 personas, no Claro. son 11 elementos. Entonces, esas personas, algunos tienen mejor día, otros tienen peor día. Eh, Fíjate lo que pasa ahora con el fútbol femenino, que tienen mejor día, tienen peor día, etcétera, etcétera. O sea, el fútbol es la suma de 11 individuos, pero cada individuo es un ente. Entonces, aquel entrenador que no tenga en cuenta la condición humana del grupo que trabaja, lo tiene muy mal, tiene muy mal, tarde o temprano se va a estrellar. ¿Y tú cómo trabajabas esa condición humana individual de tus jugadores? Bueno, yo tuve, en ese sentido, tuve bastante suerte. En primer lugar, llegué muy joven al Español de Barcelona. Tenía jugadores, no eran mayores que yo, sino tenían más edad que yo. Es muy distinto. Entonces, había jugadores de ese tipo. Luego siempre fui un entrenador casi de parecida edad a muchos jugadores. Había una frase que cuando yo entrenaba en el Valladolid, que yo se lo escuché en el programa mítico del Estudio Estadio, a Eusebio, el que luego ha sido entrenador y fue jugador y era mi jugador en el Valladolid. Y Eusebio decía, nos gusta el míster, refiriéndose a mí, porque con nosotros es uno más. Y yo le contestaba públicamente, le decía, me parece perfecto, pero que nunca se olvide de que yo soy el uno y ellos son el más. Es decir, que sí, que uno más, que Pero que tú eres el sí, entrenador. parecidos gustos musicales, de ropa, de aquello, del otro, pero yo soy el técnico, o sea que eso no te... No, en ese sentido tuve suerte. Y cuando llegué aquí en octubre del 92 a Bolivia, para intentar clasificar a Bolivia a un mundial en un grupo en el que estaban Brasil y Uruguay, y solo clasificaban dos. Eh, Me encontré con un grupo en Bolivia en el que ni la gente ni ellos mismos se querían. No se querían, no había autoestima, el futbolista no, para ellos no tenía ningún valor. Se le debía plata, el futbolista, la gente decía que todos eran, que farreaban, que eran alcohólicos, que tomaban, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, más que un trabajo técnico, táctico, físico, que va más o menos todo el mundo, y más hoy en día, con tal y cual estamos hablando tú y yo, y hay el ambiente de todo el mundo, que no hay secretos, todo el mundo sabe, etcétera. Pero entonces el problema más que físico, táctico, técnico,
era de autoestima. O sea, había que trabajar sobre el futbolista. El futbolista se tenía que querer más a sí mismo. Entonces lanzábamos eslogans, pues como ese, antes persona que futbolista. Entonces había la mala costumbre de prometer un dinero y no pagar. Entonces nosotros decíamos, paguemos menos, pero paguemos. Es decir, Claro. que se cumpla, que etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, conseguimos una cosa que no solamente el futbolista elevó su autoestima, sino la gente en general en Bolivia elevó su autoestima. Y más cuando se consiguió clasificar. Y Claro. más cuando se ganó por primera vez en eliminatorias a Brasil, que Brasil no había perdido nunca en eliminatorias y perdió 2-0 contra nosotros. Entonces, todo eso hizo que hasta se hicieran canciones, ¿no? Canciones que decían como Bolivia gana y se va al Mundial. Entonces, eh, eh, hubo un boom social, no deportivo, por la clasificación de Bolivia a ese Mundial de Estados Unidos. Y ese trabajo que comentabas que tuviste que hacer con los jugadores bolivianos, ¿cómo fue? ¿Dedicarte individualmente a cada jugador un tiempo, preguntarle sus dudas, No, inquietudes o cómo fue? normalmente lo que hacíamos era distribuir el día Ujú. en tres partes. Entrenamiento matinal, entrenamiento vespertino y luego por la noche siempre teníamos una hora de charla. Ajá. Y en las charlas hablábamos de distintos temas, muy distintos. Hablábamos de la voluntad, hablábamos del trabajo en equipo, hablábamos de los problemas de integración de un individuo dentro del grupo. Y al principio las charlas, yo te digo, te garantizo, eran, los jugadores los recibían con uñas y dientes, como aburridas, ¿no? Y sin embargo luego las pedían. Si no había, no, hoy no hay charlas. Pero ¿cómo, profe, no va a haber charlas? Vamos a tener. Y había jugadores que venían incluso con grabadoras y después de cenar, o en la charla era normalmente antes de cenar, pues en la cena querían cenar en la mesa conmigo para discutir conceptos que habían salido en la charla, ¿no? Entonces hablábamos del valor o del factor de la inteligencia, de la voluntad, de cómo era un futbolista como persona, cómo eran los problemas de integración de ese futbolista al equipo, cómo el equipo lo aceptaba o no lo aceptaba. En fin, problemas de ese tipo que son los que consolidaron, yo creo, un poco el grupo, hasta el punto que a nosotros, en toda esa clasificación, ya fuera Uruguay, ya fuera Brasil, ya fuera quien Ujú. sea, nos daba igual. Jugábamos de la misma forma que, por ejemplo, jugábamos en el partido inaugural con Alemania, incluso con 10 jugadores y Alemania pidiendo tiempo, ¿no? Nosotros seguíamos, a ver, había como unos eslogans, y el primero de ellos yo recuerdo muy bien que yo les decía, hagan lo que saben hacer, pero háganlo. O sea, no se queden, yo tengo todo el derecho del mundo a exigirles lo que saben. Nunca les voy a exigir lo que no saben, Ujú. pero lo que saben me lo tienen que dar. Entonces eran eslogans de ese tipo. Luego había otro eslogan que decía, pase lo que pase, seguimos jugando igual. O sea, no porque empecemos ganando 1-0 vamos a jugar, o porque empezamos perdiendo vamos a decir, bueno, ya estamos como siempre. No, pase lo que pase, seguimos jugando igual. Y luego había un tercero que era más racial, más machito, que decía que maricón el que se raje, ¿no? En el partido. Pero esa era un poquito la guinda al pastel, ¿no? Entonces, Ujú. había una serie de eslogans, conceptos que la gente todavía hoy se acuerda. Por ejemplo, yo empiezo todas mis conferencias y todas mis charlas con dos palabras, que es no excusas. Ujú. O sea, desterramos de nuestro vocabulario cualquier expresión que empiece por es que.
Entonces, claro, toda la gente le dices cualquier cosa y dice, es que, Nos y en esa autolimitamos. excusa, claro, y en esa excusa se fundamenta para no hacer luego el esfuerzo. Entonces, no excusas, Y no no es hay una excusas. especie de coraza ante el posible fracaso, porque ese es que preventivo es una manera de protegerte en caso de fracaso. Y de hecho, un poco lo que Claro, tú comentabas de los jugadores, esa puesta en común, esa especie de terapia colectiva, les daba seguridad a ellos para luego jugar y sentirse seguros consigo mismos y con sus compañeros, ¿no? claro, pero por ejemplo, imagínate, el problema de la puntualidad, Ujú. llegar puntual al entrenamiento. Aquí en Bolivia hay un problema de puntualidad todavía hoy tremenda. Entonces, ¿cómo convencerle a alguien para que sea puntual? Tocándole el bolsillo. Un minuto, $1. Si llegas un minuto tarde, pagas $1. Si eres del cuerpo técnico, el doble, $2. Entonces, tocando el bolsillo se consigue la puntualidad. Pero, vuelvo a decirte, eh, no excusas. O sea, no, es que, no hay es que. No ¿te has dormido? Sí, está bien. Como excusa, ¿quién no se ha dormido alguna vez? Ya, te has dormido. Bueno, ¿y? ¿Y qué pasa? Te duermes, ya. Pues pagarse la multa, pero no pongas como excusa mañana de que te has vuelto a dormir. Mira, hubo un futbolista en mis inicios del fútbol profesional en España que era dormilón. Llegaba tarde a los entrenamientos. Y claro, pagaba una multa por llegar tarde. Entonces, al principio de año hacía lo siguiente, calculaba más o menos el dinero que tenía que pagar en multas, lo pagaba de antemano y decía, dejadme en paz. Y el objeto no es sacarle dinero a él, sino El el aprendizaje. objeto es que respete la puntualidad y el horario de los demás. Por lo tanto, no se cumple lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, así trabajamos con varios eslogans. Por ejemplo, otro de los eslogans era que no se puede ser futbolista a ratos. Es decir, ahora soy futbolista porque voy al entrenamiento y salgo del entrenamiento y me voy con mis amigos y me voy a un burger o me voy a una pizzería o tomo cerveza en gran cantidad. O sea, no, o eres o no eres. Se puede ser futbolista, perdón, se puede ser periodista a ratos, o eres o no eres. Es decir, así empezamos a trabajar conceptos que luego no tenían que ver con la posición en la cancha, la técnica, la preparación física, etcétera, el tema de la altura, no altura, etcétera, etcétera. Nada tenía que ver. Pero teníamos que empezar a construir por la propia Claro. personalidad del futbolista. Y Porque luego eso se refleja en el juego, la personalidad del exacto, jugador se refleja. claro, pero es sobre todo por lo que yo te decía, los futbolistas, ellos mismos al final hacían las charlas, ellos mismos se ponían en el Claro. equipo. Si tú juegas en tal posición, ¿tú dónde juegas? Ah, pues a mí me tocaría en esta, y yo en esta, y tú en esta. Entonces, a nosotros nos daba igual. El rival que tuviéramos delante nos daba igual. Nosotros procurábamos hacer lo nuestro. Al futbolista entonces hay que educarlo porque muchos entrenadores hablan de que hay que darles libertad, que sean un poco autosuficientes, pero claro, ¿dónde está la puerta de esa libertad? ¿Hasta qué punto hay que darle esa libertad y no No, hacerle hincapié en la exigencia, yo la no le disciplina? llamaría, yo no le llamaría libertad. En ese sentido, por ejemplo, tenemos a Washington Tavares, que es el gran maestro que está en Uruguay. Y él siempre ha sido fanático, igual que yo, del tema de la educación, o sea, educarle al futbolista. Y después de esa educación ya pasa a ser futbolista, ¿no? Pero cuidado, tampoco puedes comparar a Cavani o a Valverde o a Suárez en cuanto a sus reacciones o su educación, pero cada uno dentro de sus posibilidades rinde. Entonces,
aparte de la educación en sí, en un equipo o en otro, hay una cosa que es muy, muy importante en un futbolista, que es que tienes que procurar que el futbolista te dé a ti lo máximo que te puede dar. Es decir, tu misión como entrenador con un futbolista es hacerle al futbolista mejor de lo que es. Ujú. Y punto. Todo eso, si consigues un grupo de 5 o 6 y que cada uno mejore en algo, claro, mejorará mucho tu equipo. Claro. Entonces, ese es un poco el objetivo principal. Por eso, a pesar de que el fútbol es un deporte colectivo, es la suma de los individuos, Claro. de cada futbolista. Y ahí al futbolista hay que darle lo que hay que darle. Y hay que educarlo. Y es lo que yo te he dicho antes. O Y sea, el, se juega como se vive. Entonces, muchas veces es más fácil enseñar a vivir que enseñar a jugar. Porque si enseñas a vivir, enseñas a jugar. Pero si enseñas a jugar solo, igual no enseñas a vivir en Ujú. determinadas situaciones. Y en tu caso particular, en tus vivencias, ¿qué hacer con esas ovejas negras, por llamarlos de alguna manera, en los vestuarios? Ahí, ¿Mejor tratarlas, apartarlas? ¿Cómo se hace? no, ahí tú las llamas y con una sonrisa ovejas negras y realmente son situaciones conflictivas que se pueden dar en un equipo, sobre todo en eso que te digo yo, que son los problemas de integración de un yo Claro. a un nosotros. Pero mira, lo que hay que hacer es hablar mucho, hablar mucho. Entonces, se da el caso, por ejemplo, en un vestuario, y tú lo habrás vivido como periodista deportivo, cuando alguien te dice, estos dos jugadores son incompatibles. Sí. No estamos hablando de la canción de Sabina de incompatibilidad de caracteres, ¿no? Son dos jugadores que son muy buenos. Esa frase tan típica que dice es que los dos juegan en la misma posición, pero claro, la posición de un jugador que ocupa en el terreno de juego a lo mejor no es lo mismo que la posición de un jugador que ocupa en el equipo. Claro. Por ejemplo, se han dado casos de jugadores que han sido figuras en otros equipos, han cambiado de equipo y ya no son tan figuras. Sí. ¿Por qué? Porque el espacio que ocupan fuera del terreno de juego es distinto al que ocupaban en su lugar de origen. Entonces, lo que hay que fomentar y lo que hay que hablar es entre ellos. Es decir, hay que dialogar mucho, exponer las situaciones, no esconder nada. Ajá. Porque si escondes algo, amigo, esa bola se va Hacer haciendo más más grande y grande. al final revienta. ¿Y cómo se consigue que dos futbolistas que a priori parecen incompatibles se complementen? ¿Solo con la conversación o también trabajando sobre campo y nunca mejor dicho? No hay que hacer todo, pero sobre todo y ante todo, exponiendo el tema. Es decir, decirles a los dos futbolistas, oye, una cosa, yo sé que tú y tú no os podéis ni ver. ¿Cómo? Pero si no es, lo niegan al principio. Y eso en cualquier actividad, en la vida. Sí. No, al principio, no, yo no tengo ningún problema con eso. Nosotros lo sabemos perfectamente, que tú y tú no os podéis ni ver. Es más, te voy a decir, tú si puedes le vas a joder a este. Y tú si puedes le vas a joder a ese. Y no os dais cuenta que los dos lo que estáis es jodiendo al equipo. Entonces, por favor, que sepáis que nosotros sabemos lo que pasa entre vosotros. O sea, que no me pongáis esa excusa. Que cuando os deis la vuelta y os miremos, digamos, a mí no me cuentes una milonga, yo ya sé lo que te está pasando a ti con este. Entonces, esa exposición es como quitarles a ellos la excusa de que el otro no sabe. No, lo sabemos. Y es un poco el primer paso para tratar de solucionar el tema. Entonces el fútbol es bueno, un equipo es una suma de arquetipos, el héroe, el villano, el inocente, el mago.
Puede ser, pero llámalo como te dé la gana, pero yo vuelvo a decirte, un equipo es la suma de personas, de personalidades. Ujú, Entonces, una personalidad puede ser más agresiva, otro más calladita, el otro más a ir a buscar al encuentro de las cosas, más agresivo, etcétera. Pero siempre, siempre pensando en la condición humana del futbolista. ujú. Al principio de la charla comentábamos que habías tenido que dejar el fútbol muy pronto debido a una lesión y que habías estudiado medicina también. Tú, combinando un poco todas esas vivencias y experiencias, ¿cómo has tratado en tu carrera como entrenador a los lesionados? ¿Qué espacio le has dado en el equipo? Mira, ha sido a veces complicado porque yo efectivamente soy médico, a pesar de que mucha gente cree que soy psicólogo, no, soy médico, médico deportivo. Tuve hasta mi clínica en Barcelona, donde trabajé un tiempo como médico. Es decir, hubo alguna gente en el fútbol que me ha conocido luego, pero en un principio me conoció con corbata y bata blanca en una consulta. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que he procurado no meterme en el trabajo del médico del equipo. Ujú, Pero el médico siempre en mí ha tenido un gran apoyo, en el sentido de que, eh, a ver, te voy a enseñar una cosa que igual no lo sabes. En castellano hay un refrán que se dice, a mí no me la das con queso. ujú. ¿Sabes de dónde viene ese ¿No? refrán? Pues tiempo A, cuando tú no eras ni proyecto. En los pueblitos, el mielero, el que vendía la miel, vendía también el vino y el queso. Ujú, Entonces, para poder vender el vino, te daba a probar un trocito de queso y luego tú tomabas el vino. Y con un claro, trocito de queso, cualquier vino sabe bien. exacto, por Entonces, eso. por eso se decía, a mí no me la das con queso, porque se da el queso antes para luego venderte el vino, que es bueno. Entonces, en este caso, ¿ves? Así ya sabes una cosa más de dónde viene, mira. Exacto. Entonces, el tema es que cuando yo estoy de entrenador en un equipo y hay un jugador, no tenemos que olvidarnos que también ha habido jugadores que han querido aprovecharse. Ujú, Es decir, esos que cuando había partido semanal, es decir, de domingo a domingo, los lunes tenían molestias, los miércoles, jueves tenían molestias, el jueves estaban un poquito mejor, el viernes ya casi curados y el sábado ya estaban para jugar. Y muchas veces eran algunos, ujú. con mala voluntad que lo que querían era librarse del trabajo duro físico de los primeros días de la semana. Entonces, cuando uno es médico y está con el médico, sabe lo que tiene ese jugador o lo que le pasa a ese jugador. Pero yo me callaba y luego hablaba aparte con el médico. También te voy a decir que hay otros trucos de entrenadores. Que, por ejemplo, a ti te interesa que un jugador no esté recuperado, porque te crea un conflicto de convocarlo, de Ujú. llevarlo, de lo que sea. Entonces hablas con el médico y al médico le dices, oye, procura que este jugador esté una semana más en recuperación. En fin, creo que es importante un diálogo entre el médico, el fisioterapeuta y el propio jugador con el entrenador. Y hoy en día ha nacido una persona, un tipo que, por ejemplo, a mí me entusiasma y tengo muy buena relación con él, como es Lorenzo Buenaventura, que trabaja con Pep Guardiola. Trabajó en el Barcelona, trabajó en el Atlético de Madrid, ahora trabaja en el Manchester. Es un poco ese fisioterapeuta, pero que es preparador físico. Ujú. Entonces, que cubre ese trayecto que hay entre el jugador
que se lesiona y se recupera hasta que llega al ritmo de los demás compañeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, perdona, me están llamando, pero voy a cortar. Entonces, el tema ese es que ahí esa gente tiene un papel muy importante y es muy importante que haya diálogo entre el médico y el entrenador. Claro, si el entrenador es médico o tiene conocimientos de medicina, todo es como más sencillo. A mí si me dice el médico, no, tiene una elongación en el bíceps, yo sé qué es lo que le pasa, o en el tríceps, o en los isquiotibiales. Yo sé lo que le pasa a ese jugador. O tiene un problema en el recto anterior y tenemos que tener cuidado porque cualquier rotura de fibras en el recto anterior, sobre todo si es en el cuádriceps, nos puede dar más tiempo y hay que pararlo porque si se rompe luego tarda más en curar, etcétera, etcétera. Entonces tú ahí estás en un lenguaje que entiendes mucho más fácil. Y sobre todo eso también, lo que te he dicho antes, a mí no me la das con queso. ¿Y cómo consigues volver a meter en la dinámica de grupo a un jugador de larga duración? Porque lo que me comentabas No, antes de te no es quitas fácil. un poco, pero claro, imagínate un jugador que ha estado fuera 9 meses, un No es jugador más fácil. importante, ¿cómo se hace? Nosotros tuvimos un caso como ese, que era la figura del equipo era Marco Echeverri. Y cuando nosotros clasificamos para el Mundial, vinimos a jugar un partido amistoso a Tenerife. Y nos pidió Colo-Colo que le dejáramos a Marco Echeverri jugar en Chile porque iban a jugar el clásico contra la U. Y le dimos permiso y se lesionó gravemente la rodilla. Entonces, la reacción mía como técnico fue, Marco, era noviembre y el Mundial era en julio. Y yo le dije, mira Marco, olvídate, tú vas a ir al Mundial sí o sí. O sea, te recuperes o no te recuperes, pero vas a ir al Mundial. Vas a estar entre los... O sea, si está clara la lista de jugadores para la selección, van a ser Marco Echeverri y 21 más o 22 más. Entonces, esa confianza a él le dio fuerzas para recuperarse. De otra forma, igual no se hubiera recuperado. Y claro, el fútbol no se acababa con el Mundial para Marco Echeverri, sino tenía que continuar y tenía que continuar como persona. Y de hecho luego jugó en la MLS muchos años en el fútbol americano y jugó aquí en Bolivia y jugó en Ecuador y jugó en varios sitios. Pero fue hay que ver el esfuerzo que él hizo porque yo lo viví para recuperarse y para estar en el Mundial. Total, para que lo expulsaran y jugara 2 minutos y medio, pero estuvo y se recuperó. Entonces, cuando hay un jugador que está así lesionado, en primer lugar ten en cuenta que ese jugador queda un poquito aparte. Claro. Entonces, claro, lo siento. Entonces, como queda aparte, hay que darle más mimos. Hay que mimarlo más. Hay que hablar con él, hay que preguntarle, hay que reunirse con él, con los fisios, con los médicos, para ver cómo va. Y que el jugador vea que el entrenador y su cuerpo técnico tiene interés en él para que se recupere. Mensajes como, aunque sean mentira, pero mensajes como, ponte pronto porque te necesitamos, yo quiero a todos, etcétera, etcétera. Entonces, es como, a ver, el fútbol es una lección de vida. Totalmente. Todo lo que se ve en la vida se ve en el fútbol. Sí, o sea, se puede extrapolar cualquier lección de un lado al otro. Vuelvo a decirte, se juega como se vive. Mira, te voy a dar una demostración. Los alemanes juegan como viven, ordenados hasta el último momento, no puedes fiarte de ellos y en el último momento te pueden hacer un gol. Los ingleses juegan como viven, se pelean, se rompen los dientes, aquello, y termina el partido y se van a un pub a tomar una pinta juntos. El italiano juega como vive, te adula, te mete ahí la mamona, la esta, aquello, y cuando te descuidas te han quitado la novia, la cartera, lo que sea.
Los brasileños juegan como viven, viven jugando. Carnaval, baile, aquello, lo otro, se divierten, el juego bonito. Los argentinos juegan como viven, competidores, entradores, igual que los uruguayos, que yo estoy aquí, aunque tengan peor equipo, voy, lucho y peleo. Entonces, algunos casi siempre me suelen preguntar, ¿y los bolivianos? Ujú. ¿Y los bolivianos? Entonces, yo siempre contesto, a lo que salga. Jugamos a lo que salga. Aquí planificar es imposible. Un poco un ejercicio de supervivencia, ¿no? Sí, pero yo te digo, porque la respuesta es, bueno, ya veremos qué hacemos cuando llegue el momento. Pero es que eso ha estado pasando con España, hasta que España ha ganado un Sí, campeonato, dos campeonatos de Europa y un mundial, pero el fútbol español ha sido también, a ver, ya veremos qué pasa. Luego es cuando se ha empezado y ahí hemos estado algunos haciendo un esfuerzo en la escuela de entrenadores, formando. Ten en cuenta que hace años un loco como Oscar Gorta salía por esos mundos de Dios, pero nadie más. Hoy en día es al revés. España exporta entrenadores a todo el mundo y hemos estado nosotros en la escuela de entrenadores con un gran esfuerzo de Mariano Moreno y compañía para dignificar un poco el trabajo de entrenador. Se ha equiparado los cursos de entrenador con el INEF y con que puedas dar hasta clases en la universidad con el título de entrenador de nacional, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo eso va sumando cosas. Pero antes nosotros éramos de los que ¿y qué? ¿Y cómo vamos a plan? Bueno, ya cuando llegue el momento ya veremos. Se juega como se vive. Y es mucho más fácil enseñar a vivir que totalmente. si vive en esas condiciones, va a jugar en esas condiciones. Pero al revés, igual no. Es decir, si tú solo le enseñas a jugar, ¿qué puede entrenar al día? Poniéndole mucho 4 horas. Ujú. Tiene 20 horas para olvidar las 4 horas Claro. que ha jugado. Sin embargo, si es al revés, si tú le das 20 horas enseñándole a vivir, las otras 4 horas te las va a dar, como se dice aquí, de yapa, de propina. Claro. ¿Y tú cómo Claro, es, jugabas? ¿Cómo era, es el, cuál es tu modelo de juego que te ha gustado enseñar? Hemos hablado un yo poco creo, del aspecto más extrafutbolístico, por así decirlo, que incide mucho en el juego, pero ¿cómo te gustaba a ti o cómo te gusta entrenar para después llevarlo a cabo en el campo? no sé, a mí, a pesar de que yo soy muy, muy perico, pero el Barcelona de Guardiola me fascinó. Me fascinó cómo jugaba, cómo se apoyaban, cómo hacían el juego de posiciones, cómo distribuían, cómo hacían el fuera de juego. Muy Y eso que completo, empezaron, y eso que empezaron tambaleando, sí. pero luego ha sido uno de mis chicos mimados y él lo ha dicho en muchas entrevistas y eso que es Mauricio Pochettino. Ujú. Estábamos en Barcelona, hablábamos mucho y Mauricio también tiene unas ideas muy interesantes. Eh, es difícil decir cuál es tu modelo, pero hace muchos, yo tengo ya bastantes años, hace muchos años, yo le escuché a Bill Shankly, Ujú. entrenador de Liverpool, Sí. cuando yo le pregunté por un tema táctico. Me contestó, no, yo no trabajo demasiado el aspecto táctico. ¿Sabes? Les digo a mis jugadores que corran mucho y le den el balón siempre a uno de rojo. Discurso más Ante simple eso que, posible. ante eso que, o sea, imagínate tú que el entrenador del Real Madrid te diga, no, yo les digo a mis jugadores que corran mucho y le den el balón a uno de blanco. Entonces, claro, hay muchas escuelas, hay muchos estudios, hay muchos estilos, cada uno vive el fútbol a su manera, no es lo mismo la forma de vivir el fútbol de Javier Clemente que la forma de vivir el fútbol de Pep Guardiola, pero los dos quieren una cosa,
Ganar. ganar con su equipo. Entonces, puede ser que busques distintos caminos, pero en definitiva el fondo es entretener a la gente y está demostrado eso, que la gente se entretiene mucho más cuando gana. No, sí, desde luego. A nadie le gusta perder. De hecho, todos los caminos nos llevan un poco a lo que comentabas de que se juega, cómo se vive, pero el juego de un equipo es la proyección de la personalidad del entrenador, entonces. Puede ser, pero si fuera así, ¿por qué un cambio tan grande de un año a otro? Claro, Mismo, mismo entrenador, mismos jugadores, misma competencia y resulta que el rendimiento nada que ver. Pues son personas. Entonces, dentro de esas personas, en primer lugar está el desarrollo de tu propio juego. Vamos a ver si el juego tuyo de este año es el mismo que el del año pasado. Pero segundo, tus rivales, ¿cómo son este año? claro. ¿Son los mismos que el año pasado? ¿O han cambiado? ¿O tienen otro? Es una cantidad tan grande de variables que no se puede controlar. Entonces, ¿cuál tiene que ser tu preocupación? Que es que tu equipo juegue bien. Y esa famosa polémica de ¿qué eliges? Si jugar bien y perder o jugar mal y ganar. Es absurdo, porque el mejor camino para ganar es jugar Es bien. jugar bien. Eso no te garantiza jugar bien que ganes, no. Pero no hay duda que si tú en un momento quieres ganar, tu camino, tu camino es jugar bien. Ahora, ¿qué es jugar bien? Eso te iba a Pues preguntar, ¿qué es jugar bien? claro, tenemos escuelas como la de Pep Guardiola, Ujú. como la que tuvimos del difunto y que en paz descanse Luis Aragonés. Luis Aragonés tuvo distintas escuelas. Sí, Realmente el del tiki-taka, el fundador con la selección, etcétera, etcétera, fue Luis Aragonés. por Pero, ejemplo. pero en sus tiempos de entrenador reciente en el Atlético de Madrid, Luis Aragonés era como se dice por mis tierras, un amarrategui de mucho jubilado. Influye Jugaba, el contexto entonces, porque el Atleti, la jugaba, selección, claro, jugaba al contraataque. Entonces, él también como entrenador fue evolucionando. Y sus estancias en el Atlético de Madrid, en el Barcelona, en el Oviedo, en la selección, en el Sevilla, en el Tenerife, todas esas experiencias ujú, le fueron a él dando una vivencia que luego las ha ido aplicando. Y él fue el que en realidad en el primer campeonato de Europa en Austria, en Viena, con aquel ujú. 1-0 el niño Torres a Alemania, ahí empezó un poco a cambiar. Entonces, ahí está la evolución de las personas, ¿no? No se puede dar una receta fija, pero yo sí te voy a decir que el mejor camino para ganar es jugar bien. ¿Y no crees que, siguiendo un poco con el ejemplo de Luis Aragonés, eh, su evolución también es un ejercicio de autocrítica, de autoobservación, de ver qué funcionaba, qué no, qué era bueno y qué no? No es, a ver, en el fútbol no es como en otras actividades el que tú haces el juego de acierto y desacierto. Ujú, ¿Por qué? Porque no te dan tiempo. claro, Si no aciertas, te echan. cierto. Pero lo que sí es cierto es que cuando un entrenador lleva muchos años en actividad y le conoce a alguien, dice, pucha, este entrenador no es el mismo de hace 20 años. Entonces, claro, ¿qué? ¿Y las personas? ¿Somos las mismas después de 20 años? Llegamos al mismo punto, vivir, Pero resulta tener que tiempo. hace 20 años pues tenías mujer, tenías hijos, hoy en día los hijos se te han ido de casa, tú te has divorciado, el otro no sé qué, el otro no sé cuál. No es lo mismo. ¿Y por qué en el fútbol va a ser distinto? Claro, Se juega como se vive. totalmente. ¿Y cómo se juega en una selección? Porque hemos hablado un poquito de la selección de Bolivia, de la A historia ver, que has hecho, pero también estuviste en Chile. sí, pero por ejemplo en Chile solo jugué un partido oficial de clasificación Sí. y empatamos en Venezuela y consideraron como si fuera un resultado horrible y luego va
y Venezuela hizo la subida en esto. Pero independientemente de eso, tú analizas la gente que tienes y en función de eso pones en marcha una dinámica. ¿Que la dinámica te resulta? Puede ser. Hay cosas que han quedado ahí. Por ejemplo, ¿quién fue el primer seleccionador que utilizó la pareja Sasa? Es decir, Zamorano-Salas. Es decir, y eso me costó disgusto de algunos que eran figuras como delanteros. Ya. Y hay jugadores ahí que estuvieron como Rodrigo Pérez, Clarence Acuña, que ahora está trabajando en la Conmebol, etcétera, etcétera. Jugadores que a lo mejor no tuvieron tanto nombre, pero fueron grandes aportaciones. Entonces, ese proceso de trabajo en una selección, ¿se lleva más la observación o cómo es? ¿Cómo es esas Sí, pautas? a ver, es muy distinto el trabajo de un día a día en un equipo que el de una selección. En una selección tienes un poco más de responsabilidad en el sentido de que eliges tú. Es decir, tú quieres, ¿qué tipo de delantero quieres? ¿Con movilidad o un delantero más estático, de remate, etcétera? ¿O qué tipo de futbolistas quieres? ¿Quieres más técnicos, menos técnicos, más altos, más fuertes, que acompañen? Que eliges tú como seleccionador. Entonces, en ese sentido tienes más responsabilidad. En el otro sentido, tienes que estar todos los días pendiente Claro. y tienes lo que tienes. Ujú. Entonces, ahí igual te hace falta una mayor capacidad de adaptación a lo que hay. Entonces, son situaciones que pueden ser distintas. Y ya para ir terminando, al inicio de la charla, para que lo pueda ver todo el mundo, me ibas a contar una anécdota de tu etapa en el español como técnico, así que cuéntanosla un poquito aquí para que lo conozcan los que puedan ver esta charla. No, lo que pasa es que, a ver, hay una cosa que en su día nosotros hicimos en el año 83, que fue representar una obra de teatro benéfica. Y lo hicimos el cuerpo técnico, jugadores y hasta trabajadores del español. Ujú. Se llama La venganza de Don Mendo. Y cada uno hizo un papel. Yo hice el papel de Don Nuño e invitamos a Maradona Ujú. a que hiciera, porque era benéfico, era para los niños de San Juan de Dios. Maradona aceptó encantado. Y entonces, Alessanco y Urruti, que en paz descansen, los dos habían jugado conmigo en las categorías inferiores de la Athletic Bilbao y de la Real, Ujú. buenos amigos míos, y me pidieron participar también en la obra de teatro. Yo les dije, no, mira, no os agradezco mucho, pero si viene Maradona y venís vosotros dos, la prensa, la gente, va a decir que es una obra del Barça. Ya. Y es una obra de iniciativa del español. Hicimos una representación espectacular, con lleno, con actuaciones increíbles y realmente fue... Hoy en día yo creo que no se podría hacer una representación de ese calibre, de representar una obra de teatro con un equipo de fútbol Es profesional. complicado, sí. Y ahora ya sí, por último, hace unos días comentaste que hablaste con Menotti que te dijo que aquí estaba, que organizando la tristeza. ¿Cómo se organiza la tristeza en el fútbol? No hay capacidad para organizar eso. Lo que a mí a ver, yo de vez en cuando me whatsappeo con Menotti, con Signorini, y le saludé a Menotti para saber cómo estaba, nada más. Y entonces él me contestó, aquí estamos organizando la tristeza. Y me pareció una respuesta tan llena que la copié en Twitter, Sí. cuando era una cosa en WhatsApp personal, ¿no? Y realmente yo creo que el fútbol es un poco más triste, perdón, el mundo es un poco más triste sin el fútbol, pero tenemos que aprender a sacar algo positivo de este aspecto negativo de en este momento estar en cuarentena. Pues ojalá lo consigamos y muchísimas gracias por este ratito de charla porque ha sido un placer. Igualmente, cuídate. Chao.